Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa redonda sobre el coche eléctrico que se enmarca dentro de la tercera jornada de movilidad sostenible que organiza el diario.es. Muchas gracias, insisto, a los que están aquí siguiéndonos, también a través de las redes sociales. Nos acompañan hoy en esta mesa. Nos acompaña Joan Hinojo, director general de Circontrol. José Antonio, buenos días. José Antonio León, capitán, es director de comunicación y relaciones institucionales en Stellantis, y Manuel Arbal, que es el director comercial, Manuel Burdiel, director comercial de Arbal. Hace 15 años, bueno, permítanme que me presente, soy Marta García, presidenta mundial del Women's World of the Year, y tengo el honor de presidir esta mesa sobre el coche eléctrico, en la que vamos a hablar de en qué situación está el coche eléctrico, hacia dónde va y cuáles son sus desafíos. Hace 15 años, cuando se empezó a hablar en España del coche eléctrico con más insistencia, ¿se imaginaban ustedes que hoy estaríamos aquí hablando de kilovatios, de vatios, de cargadores, de rangos de autonomía? ¿Qué escenario imaginaban? Joan. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. En nuestro caso, Circontrol, el grupo Circutor, este año hemos cumplido 50 años, pero desde el año 2008, antes de que la gente oyera hablar de Tesla, nos imaginamos lo que está sucediendo ahora y apostamos y empezamos a fabricar cargadores de vehículos eléctricos. Yo recuerdo el primer congreso que hicimos, que fue aquí en Barcelona, para explicar eso. La gente nos tomaba en serio porque somos una empresa de 50 años ya, pero pensaban, estos están un poco, no sé, un poco chalados, ¿no? De manera que en nuestro caso sí que nos imaginábamos esto, pero es que está todo por venir y todo por hacer. O sea, en el mundo hay 1.400 millones de coches, la producción anual de coches es de 80 millones y está todo por hacer. José Antonio, ¿cómo te imaginabas tú hace 15 años que iba a ser la situación hoy con el coche eléctrico? Bueno, buenos días también a todos. Ya hacíamos coches eléctricos hace no 15, sino hace ya varias décadas. Esto no es nuevo, ¿no? El coche eléctrico fue siempre una posibilidad, ¿no?, que los fabricantes teníamos en la cartera de producto e insisto, hacía muchas décadas, ¿no?, que hacemos coches. Hace 15 años más o menos teníamos dos coches muy interesantes como eran el Peugeot Tillon y el Citroën C0, que bueno, pues eran un poco el presagio, ¿no?, de lo que después sería toda la gama que tenemos actualmente en nuestro grupo y en el resto de fabricantes, ¿no? Y ya entonces teníamos estos coches, por ejemplo, circulando en Madrid, ¿no?, con el car sharing eMove, ¿no? Entonces, bueno, hace 15 años seguramente pues no pensábamos que estaríamos quizá tan rápidamente en esta dinámica, pero bueno, claramente la conciencia colectiva, ¿no?, de respeto por el medio ambiente, un compromiso inequívoco de los fabricantes y una regulación evidentemente europea que nos está llevando a acelerar esta descarbonización y este objetivo de cero emisiones, ¿no?, pues ha hecho que el proceso se acelere y ahora estamos en un momento muy interesante donde como fabricantes ofrecemos, insisto, una multitud de productos de todo tipo, desde el pequeño micro vehículo objeto de movilidad, en nuestro caso Citroën Ami, que no hace falta tener carnet de conducir para llevarlo, hasta grandes vehículos deportivos o furgonetas de reparto de gran dimensión, ¿no? Y por tanto, pues ahora es el momento de que a esta gran oferta como fabricante que tenemos en el mercado se una una serie de condicionantes que hagan que el ecosistema eléctrico pues avance más rápidamente y que lo que todos queremos, que es descarbonizar nuestro parque y que las ventas sean cada vez más eléctricas, pues se vaya confirmando, ¿no? Manuel, ¿usted se imaginaba que habría renting de coches eléctricos? Bueno, sí, yo empezaría por... Bueno, todos ustedes son unos visionarios. Claro, sí, pero bueno, a ver, es que estamos muy ligados al sector desde hace muchos años, creo que por fortuna. Sí, lo cierto, suscribo sus palabras, la movilidad eléctrica empezó con los coches. Todos tendemos a pensar en el Mercedes aquel haciendo pop, 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 pero no. En paralelo había motores eléctricos y coches con motores eléctricos y de hecho hubo un momento en que tenía más visos de prosperar y el límite en su momento, hace casi un siglo, fueron las propias baterías, como ocurre hoy día. Pero bueno, de 15 años a esta parte, yo recuerdo perfectamente aquellos coches, recuerdo aquel experimento que se hizo también con la misma plataforma en Málaga, Sem2All, no sé si lo recordáis. Sí. O sea, ya había mucho movimiento. Es verdad que quizá para el público en general
no era tan obvio, no era tan evidente, estaba muy lejos. Los que estábamos dentro del sector ya lo veíamos venir. De hecho, yo creo que hubo un punto de inflexión en cuanto a comunicación, ambición de electrificación, que, si no recuerdo mal, creo que fue el ministro Miguel Sebastián, hablando de una electrificación de 1 millón de coches en un plazo determinado de años. No recuerdo bien. Era muy ambicioso, de hecho, ocurrieron muchas cosas después, la crisis, 1000 cosas que impidieron esa velocidad, pero creo que en el fondo tuvo un efecto positivo, que fue darle una visibilidad a ese proceso de electrificación que en el fondo yo creo que todos y cada uno de los que estamos en esta sala deseamos, por contaminación, silencio, todos lo estamos deseando. Lo que hace falta, y aquí empiezo a liarlo un poco, es que nos ayuden. Es que nos ayuden a que esto gane velocidad. Ya ha habido otros países que nos han enseñado por dónde va el camino, pequeños, medianos, mucho más grandes que el nuestro. Al principio pensábamos en los noruegos, no, claro, son ricos, pequeños, no solo. Así cualquiera. No solo Noruega. Exacto. Porque cuando... Y no solo Noruega, ahora son los franceses, los alemanes, los ingleses los portugueses. Y los portugueses. Los portugueses están en un 20% de penetración de coches eléctricos. En 2 años. En España estamos en el 5%. Cuando alguien... Con mucho esfuerzo, además. Con mucho esfuerzo. Cuando alguien se va a comprar un coche eléctrico, lo primero que piensa es, ¿dónde lo voy a cargar? Esto es un freno. Yo no sé si la infraestructura... Si me permites, Marta, claro. y como te tuteo porque nos conocemos mucho. Sí. Es que antes de eso el cliente se pregunta qué coche me compro. Quiero decir, yo volvería a Génesis, ¿no? Porque ahora mismo lo que también pasa es que hay un desconcierto absoluto. Yo por un poco también entrar en materia, ¿no? Nos vamos a contar aquí cada uno de nuestros libros. Entonces, la gente no sabe comprarse, no sabe si un coche eléctrico, no sabe si un coche híbrido, no sabe si un coche de gasolina, no sabe si... Y al final, ¿qué pasa? Que no se compra nada. Eso es. No se compran nada. Y lo que hacen es retrasar el momento de compra del coche. Y esto no es que los fabricantes digamos, jolín, perdemos cifra de negocio. No. Es que el parque se envejece. Y por tanto el parque sigue siendo cada vez más inseguro y cada vez más contaminante, ¿no? Entonces, bueno, ya llega un momento en que después llegamos a ese punto en que el cliente decide, venga, pues ok, me compro el coche eléctrico. Pero ahora mismo en nuestras estadísticas, estudios de mercado, el coche eléctrico es solamente la cuarta opción. La cuarta opción. ¿Y la primera, sabéis cuál es? Pues eso, no sé qué comprarme. Y es la cuarta opción. ¿Qué papel juega la infraestructura? Porque la infraestructura siempre es como una queja. Ahí hay como la ecoansiedad, que es el término que últimamente está de moda, ¿no? ¿Qué papel juega? Vital. Porque absolutamente vital. Es el quitamiedos de la electrificación. Llevamos años diciéndolo en todos los sitios, ¿verdad? Y pidiendo que exista una colaboración. Ya existe, no lo critico ni mucho menos. Pero tiene que haber una colaboración público-privada todavía más intensa. La electrificación pasa por la infraestructura de carga, eliminar la ansiedad de la carga. Es vital. Ese primero que no sé, primero es por una duda tecnológica. Aquí hay motores para todos los gustos, eléctricos, semieléctricos, de todo tipo y característica. Y claro, luego hay muchas leyes que unas están aprobadas, pero luego están ligeramente modificadas o retardadas, Euro 7, que han dado un poco de alivio porque la verdad es que era un poco loco. Pero al mismo tiempo está pendiente una ley de movilidad sostenible que implicará a empresas de más de 500 empleados. Es un borrador que está en el Congreso, pero no sabemos cuál será su redacción final. Hay mucha incertidumbre alrededor y la gente hace lo que le ha dicho. Yo me espero. Y mientras tanto el parque tiene 14 años de media. La última vez que lo miré eran 13,10. El más viejo de Europa. El más viejo de Europa, exacto. Ganamos a todos. Pero además... Y contamina más que nadie. O sea, la infraestructura puede existir porque, de hecho... En España, por ejemplo, somos un referente como país en fabricantes de infraestructura, os lo prometo. O sea, somos varios fabricantes grandes que el 90% de lo que estamos fabricando es para fuera de España, podría ser para España, y podríamos tener una gran infraestructura en España, porque además en España hay otra cosa que es muy necesaria, Marta, que es tener potencia. Y potencia, el sistema eléctrico español tiene potencia suficiente para poner muchos cargadores y para enchufar muchos coches. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que veo, como fabricante de infraestructura, yo no lo veo desde el centro como ellos lo ven del coche. Yo lo veo, el centro, mi sol, es el punto de recarga. Entonces, yo veo baterías que se mueven. Y estas baterías necesito energía para cargarla. Entonces, es muy importante que pensemos que tiene que haber una boda entre la administración, el mundo del vehículo y el mundo de la potencia eléctrica. Porque el coche eléctrico no es solo un coche que es muy chulo de conducir y que no contamina. Además es un coche o un vehículo que contribuye a la transición energética, que tanto hablábamos, tema de renovables, ¿no? En España
cada vez hay más plantas fotovoltaicas, plantas eólicas. Eso es rico, eso nos ayuda. Y el vehículo eléctrico necesita de cargado. De manera que vosotros, el centro es el vehículo y para mí, desde mi punto de vista, el centro es el cargador. Yo veo baterías que se mueven y que hay que cargarlas cuando están aparcadas. Yo, bueno, primero estoy de acuerdo en la infraestructura, es importante, pero para mí, y también lo sabemos por los estudios que tenemos, el principal motivo de no comprar un coche eléctrico es el precio. El precio. Perdona un momentín, antes de... Vamos a ir ahora al precio, pero quería preguntaros primero también por qué la infraestructura no está más desarrollada. ¿Cuál es la razón que hay detrás de que no haya más puntos de recarga? Bueno, pues yo, siendo muy superficial, yo creo que ellos lo pueden decir con mucho más tino que yo, creo que ha habido una decisiones políticas y apuestas políticas tardías. La infraestructura depende básicamente de un impulso de la administración pública. Las empresas se lanzan a generar infraestructuras cuando tienen, primero, un escenario legal cierto, o sea, certidumbre jurídica, eso es lo primero, parece que sí la tenemos, y luego, además, facilidades para poder invertir. Y, sobre todo, cuando empiezan a ver que efectivamente hay un retorno de la inversión. Es un ecosistema y liga con lo que acaba de decir él. Si los coches no son asequibles, no hay suficiente compra de coches, suficiente parque, ¿para qué voy a poner yo unos cargadores descomunales y unas baterías de cargadores en el medio de la autopista si por allí para un coche y una mosca dando vueltas? Es un círculo, es un ecosistema. O sea, estamos en un círculo vicioso. Exacto. Del que es difícil salir. Alguien tiene que romperlo. Las empresas privadas tenemos mucha potencia y mucha fuerza. Tenemos que coordinarnos, por supuesto, y en ello estamos, muchísimos. Sí, yo he visto hablar fabricantes juntos como pocas veces, que son fieros competidores, pero en esto precisamente siempre hay un frente común. En ese sentido, yo además de director general de Circontrol, que fabricamos infraestructura, soy también miembro de la junta directiva de AIDIBE, que es la asociación empresarial para el desarrollo del vehículo eléctrico en España. A ver, el motivo principal por el cual España, que es un país que tiene mucho know-how en electrónica de potencia, en cargadores, en fabricar vehículos y en muchas cosas. El motivo básico por el cual estamos retrasando la implantación es la infraestructura de recarga. ¿Y por qué? Pues porque hay unas trabas burocráticas que en otros países no están. Y nosotros lo sabemos porque el 90% de lo que hacemos en ventas es fuera de España. O sea, España es un país muy burocratizado, con muchas administraciones, no hay una ventanilla única. Luego también la red, digamos, hay un operador de generación y transporte, pero luego cuando llegas a poder conseguir un permiso para poner un hub de carga, eso puede tardar 1 año y medio y aún, ¿no? Entonces, cosas que en Francia, os lo digo con conocimiento de causa, que tenemos una filial en Francia también, cosas que en Francia son 6 meses, en España son 2 años. Y es porque no es tan fácil de arreglar. Otro tema que hay, en España vamos a tener que cumplir la AFIR, que AFIR es una ley de obligado cumplimiento de Europa, que en cada país hay que hacer un desarrollo, que significa que en cada 60 kilómetros de las vías principales, como seguro sabéis, tiene que haber un hub de carga de una mínima potencia. Pero es que no hay potencia, porque hay que preverlo. O sea, si tenemos que hacer eso, tenemos que hacer un mapa de dónde hay potencia, dónde están los centros neurálgicos, casar la potencia con el coche y con todo. Todo esto hay que prepararlo muy bien. Entonces, bueno, en España no es que no haya gente muy profesional en la administración, pero es, como decías, un círculo vicioso muy difícil de romper el casar todo esto. De todos modos, yo daría una luz de esperanza. Normalmente lo que hemos visto, yo creo que todo lo hemos... Cuando empiezas a alcanzar el 5% es cuando se empiezan a producir crecimientos exponenciales en la matriculación de vehículos eléctricos. Ya hemos alcanzado el 5%. Ojalá. Entonces yo tengo esa esperanza un poco mística de que el 5% nos ayude. Pero yo volvería al punto, aparte de la infraestructura, yo creo que nos ha quedado todos más que claro que es un problema, se tienen que acompañar, es la asequibilidad del eléctrico. Sufrimos mucho para poder buscar soluciones para el cliente. Él lo apuntaba antes, no puedo estar más de acuerdo. El cliente corporativo, el de pequeña y mediana empresa, el cliente particular ya ni os cuento. Pero bueno, eso yo creo que tú lo podrías contar incluso mejor que yo. Es muy, muy complicado eso. Porque, José Antonio, apuntabas, como dice Manuel, al precio del coche eléctrico, que es muy elevado y de hecho es uno de los frenos. ¿Por qué son tan caros?
Bueno, son caros por varios motivos. El primero es porque la batería es muy cara. El coche eléctrico, prácticamente la mitad del precio de un coche eléctrico, de precio de coste de producción de un coche eléctrico, es la batería. La batería todavía es un elemento caro, que además traemos de Asia, lo que implica una cierta dependencia, ¿no?, de una zona del mundo en la que, bueno, pues a nivel logístico, a nivel de otros factores, ¿no?, pues no siempre lo tenemos asegurado. Y hasta que no consigamos reducir ese precio de las baterías, esa parte del precio del coche eléctrico será muy caro. Y también los propios procesos, ¿no? En una fábrica que estaba acostumbrada a fabricar coches térmicos, diésel o gasolina, claro, no es tan inmediato que tú puedas adaptar los procesos para fabricar coches eléctricos. Hay que ir mejorando, sin duda lo estamos haciendo. Tenemos unos objetivos de reducir el gap entre coche eléctrico y coche térmico para que en unos años ese coste sea similar. Pero evidentemente hay que trabajar en producir baterías más baratas, donde evidentemente se utilicen economías de escala y sinergias. Vamos a invertir en nuestro caso en 3 gigafactorías en Europa y alguna otra más, y por tanto pues estamos trabajando para que esa convergencia de precio de coste sea similar, porque realmente el coche eléctrico incluso ahora todavía, Marta, aunque sea más caro el precio de compra, si sumamos todo el gasto del coche durante su periodo de vida útil, realmente es casi más barato que el coche térmico, ¿no? Porque evidentemente gasta más dinero con gasolina y con diésel, ¿no?, que más barata la electricidad, ¿no? Pero claro, a un cliente tampoco eso vale, ¿no? A un cliente muy complicado decirle, cómpratelo que aunque ahora cueste, pues no sé, 6.000, 10.000, 15.000 euros más, pero en 5 o 6 años lo vas a amortizar. Eso la gente no acaba de todavía entenderlo, ¿no? Claro. Y después también está el tema, sin duda, de cómo podemos adaptar la oferta comercial y cómo podemos aprovechar planes como el MOVES 3 para que ese vehículo sea atractivo, ¿no? El MOVES 3 es un buen plan a priori, un plan que se concibió con un presupuesto importante, donde tenemos ayudas. Seguramente somos el país de Europa con mayor importe en ayudas directas al vehículo. Si sumamos el máximo de 7.000 euros en coche eléctrico con achatarramiento y los 3.000 euros máximo que puede deducirte en IRPF, estamos hablando de 10.000 euros de descuento. ¿Pero qué pasa? Que es muy complicado de gestionar. Complicado por el concesionario, complicado por el cliente. Tú vas... No es como la gasolina hace unos meses, donde tú ibas y cuando echabas gasolina tenías una reducción inmediata del coste, del precio. Sino que aquí tienes que pedir, solicitar. Yo intenté poner en mi casa un punto de recarga eléctrica, porque hemos hablado de infraestructura pública, pero la privada es importante. Lo abandoné. A la 5ª llamada lo abandoné. Desesperado. Desesperado. Entonces, lo que ha dicho, la simplificación es vital, ¿eh? Porque efectivamente las ayudas ahora ya no son ayudas que digas, oye, yo me acuerdo cuando soñábamos con los noruegos, con los de 1.000 euros o la exención completa de IVA y cosas por el estilo. Dice, vale, pero lo bueno y lo fantástico es que el cliente se siente y lo tiene claro. No hay nada que discutir. No, mira, primero le explico a usted que en el total cost of ownership, en 6 años u 8 tiene usted el retorno, ya el hombre empieza a volverse loco. Y ya le empieza a decir, bueno, pero usted tiene MOVES, pero además tiene esta ayuda, pero además tiene la otra, pero esto tienen que aprobárselo, espérese, vamos a ver. El concesionario muchas veces tiene que adelantar, si quiere hacer esas ayudas, es un ejercicio habitual, adelantar un flujo de caja muy importante para poder sostener esa venta. Y en el mundo de flotas, que es al que se dedica mi compañía en particular, no te quiero contar. La incertidumbre en el mundo empresarial no gusta absolutamente nada. Cero, como es lógico. El director financiero quiere saber cuál va a ser el coste real. ¿Esta ayuda puede llegar o no puede llegar? Y luego puedo tener un posterior externo porque cuando toque hacer la declaración del impuesto de recibir es complicado. Y la complicación siempre lleva al mismo sitio. Bueno, pues me espero. Cuando esto sea más fácil y más barato, tomaré la decisión de comprarme un vehículo eléctrico, a no ser que me obliguen. En otros países estas ayudas son directas, es decir, cuando llega el cliente al concesionario ya se va con el descuento hecho, no tiene que hacer que solicitar al... Eso llega muy lejos. Por ejemplo, en Inglaterra no hace ni falta que te compres un coche. O sea, si tú declaras que en tu vivienda vas a comprarte a futuro, vas a hacer una declaración, yo tengo intención de comprarme un vehículo eléctrico, pues tienes una ayuda de 700, 800 pounds para ponerte el cargador directamente. Y en otros países, lo que comentaban ellos de los planes MOVE, el plan MOVE es a posteriori y luego tienes que deducirlo también de la renta. En otros países no tiene nada que ver fiscalmente, no cotiza en renta y se cobra por adelantado también. Evidentemente con la factura del coche, ¿no? O sea, España se nos come la burocracia. Y en eso de las ayudas, hay mucho dinero, el plan MOVES no se ha consumido, se ha tenido que ampliar, pero es que cuesta tanto conseguirlo para comprarse un coche, cuesta tanto conseguirlo para comprarse para un cargador también.
de infraestructura pública igual. Flotas, que es otra cosa que seguro que Arval y Stellantis están viendo como es un mercado más fácil porque es una compra más racional. Ahí sí que hay un cálculo, lo que decías tú, un cálculo del dinero y como sale, pues yo soy una empresa y pongo esa flota. O sea, es todo un mundo, la burocracia, que se nos come. Y eso hay que arreglarlo. Y eso hay que poner ventanilla única. Hay que hacer que la ayuda se cobre por adelantado. Hay que evitar el fraude. Hay que hacer todo eso. Pero es que eso es posible. Solo hace falta la voluntad política, que en ciertos ámbitos de la administración sé que la hay, porque hay muy buenos profesionales también, claro. pero el sistema se los come. O sea, pero se puede arreglar. Hace falta voluntad política. Yo creo que lo hay, porque el anterior ministro de Industria declaró en varias ocasiones, y a nosotros en ANFAC también nos lo dijo, que era consciente que el MOVES 3 no funcionaba por este tema, ¿no? Y que iba a intentar arreglarlo, a ver qué pasa con el nuevo gobierno, pero nosotros somos, en este sentido, tenemos una cierta esperanza o confianza en que, porque el gobierno es el primero interesado también en que esto se desarrolle, ¿no? En que este plan MOVES se pueda redactar y pueda ser realmente un plan útil y práctico para los ciudadanos y para los concesionarios, ¿no? Claro, pero incluso, fíjate, lo mencionabas antes, en el término de empresas, nosotros estamos en un proceso de autoelectrificación, claro, bueno, liderar con el ejemplo, ¿no?, que se suele decir. Queremos electrificar, pero no hidroelectrificar, como digo yo, sino electrificar puro, con batería, no con híbridos enchufables ni híbridos. Y hemos pedido la ayuda de MOVES en términos empresariales, pero también estamos esperando a ver si nos la conceden, tanto para cargadores como para coches, 100 unidades. Vamos a empezar por ahí. Y mientras tanto, ahora mismo son todos híbridos enchufables y son coches lo más limpios dentro del ámbito posible, pero para nosotros vamos a tomar la decisión igual, es una decisión corporativa, pero para nosotros también es una incertidumbre, no sabremos hasta enero si tenemos definitivamente la ayuda. Si para nosotros, que por fortuna somos una corporación con medios y posibilidades, es una incertidumbre que, bueno, aún así tomamos la decisión, cuando visitas a clientes corporativos, como mencionabas tú antes, se toman decisiones en términos estrictamente de riesgo, de evitación del riesgo. Entonces, tú cuando le dices a un señor, oiga, ¿usted podría electrificar su flota? Y dice, ya, podría. Pero ¿puedes decirme, por favor, cuál es la infraestructura, cuál es el mapa de la infraestructura de carga, cómo podría? Entonces tenemos un equipo de consultoría, le intentamos ayudar y a pesar de incluso desplegar toda la teoría, hay un riesgo, una sensación de riesgo inmenso y deciden, bueno, vamos a esperar otros 4 o 5 años de renovación del contrato hasta que esté más claro, porque no me puedo arriesgar a que una flota operativa, por ejemplo, imaginaros de servicio técnico que van a nuestras casas, a arreglar la caldera, a un servicio técnico de lo que sea. No se puede arriesgar a que el coche tenga que estar parado 2 horas cargando. O que no encuentre, o que diga, oye, pues el punto no funciona. Está en el mapa, que ocurre mucho, ¿verdad? Está en el mapa, pero esto aquí está con papel de celofán, como se llame, y aquí no hay ni manguera. Esto ocurre muy a menudo. Entonces, al final, las decisiones empresariales que deberían ser incluso impulsores de la electrificación se ven sometidas a la incertidumbre. No toman la decisión. La posponen, sí, van a hibridaciones, cosas similares, tienen la voluntad de hacerlo y les cuesta mucho hacerlo porque realmente no pueden o ponen en riesgo su propia operación. En el tema de flotas, perversa. En el tema de flotas es un tema que funciona mejor pese a la burocracia y a los problemas, porque sí que es verdad que hay una parte de empresas que tienen flota que duerme la flota en la sede de la empresa. Sí. Entonces, de lo único que tenemos que preocuparnos, porque los números sí que salen, ya lo sabéis vosotros, de lo único que tenemos que preocuparnos es de tener bastante potencia y de racionalizar esa potencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo placas solares durante el día, tengo que poner una batería de almacenamiento porque los voy a cargar los coches por la noche o tener una tarifa súper chula, cargo los coches de flota por la noche a una potencia baja, porque luego tienes muchas horas para cargar y con los autobuses pasa igual y luego al día siguiente para hacer aquella ruta que sí que hay muchas veces la flota que es previsible, pues para repartir cerveza, patatas o cualquier otro, son más previsibles, como los autobuses o los vehículos de los ayuntamientos, pues eso sí que... Y eso sí que está tirando. Y eso irá tirando, porque no nos olvidemos de que el coche de gasolina, el coche de combustión, vosotros también lo sabéis, fue una transición entre el coche de caballos y el eléctrico. Sí. Durante 4.000 años la gente íbamos a caballo y transportábamos todo a caballo. Y luego de golpe y borrazo ha habido 100 años escasos de coche de gasolina. Pero todo eso ha sido para el eléctrico, porque el eléctrico, y hablo de potencia, que es lo mío, es
un elemento clave en la transición energética que viene, para aprovechar las renovables, por todo lo que el planeta necesita, ¿no? El vehículo eléctrico es mucho más que un vehículo chulo de conducir y que gusta y que no contamina. Pero ¿vamos a tardar 100 años en llegar al vehículo eléctrico? No, ni hablar. Es urgente. Ni hablar. Nosotros vamos a tardar 6 años. 6 años. En 6 años vosotros dejáis de vender... Dejamos de vender coches que no sean eléctricos puros. ¿Y va a ser posible que entonces haya vehículos por menos de 20.000 euros? Sí. Ya tenemos. Ya Hemos lanzado el Citroën C3 hace unas semanas, Sí. que es un modelo fabricado en Europa además y que va a estar en torno a unos 22.000 euros sin plan de ayudas, ¿no? O sea que hablaríamos de que estaríamos por debajo de los 20.000 euros. Lo que pasa es que estamos todavía muy sujetos a las ayudas, ¿no? Y como decíais... O a la fiscalidad, que no hemos hablado. o a la porque también o a la falta fiscalidad, ¿no? Como en Portugal, por ejemplo. Sí, señor. Entonces, claro, Y los medios de pago. aquí el cliente, el consumidor, el conductor, muchas veces va a comprar el coche y realmente no sabe cuánto le cuesta. O sea, sale del concesionario y dice, y voy a recuperar, o sea, me van a dar estas ayudas porque los fondos también se agotan. Y entonces lo que crees que te van a dar, resulta que se han agotado los fondos y no te llega. Marta, yo es que me encanta que hables del cliente por fin, porque, claro, tú decías, el coche está en el centro. No, el que está en el centro es el cliente. Es decir, Correcto, alguien se preocupa, correcto. El fiscal es el cliente. Alguien se preocupa por el cliente está escuchando Euro 7, ¿no? Que es un lío, escuchando zona de bajas emisiones, ¿no? En fin, ¿qué va a pasar con mi coche? Voy a poder entrar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Escucha un móvil que no funciona. Llama, es decir, el cliente, que es el centro, por lo menos en nuestro caso, la estrategia está centrada en el cliente, recibe inputs completamente diferentes y nadie piensa en él. Nadie piensa en él, o muy poca gente la de él, ¿no? Y nos encontramos con que un cliente, teóricamente, en unos meses o años no va a poder entrar en la ciudad, en el centro de la ciudad, si no tiene un coche eléctrico. Eso es un riesgo de fractura social impresionante. Es decir, estamos diciendo que una persona que no tiene recursos para comprarse un coche eléctrico, que es muchísimo más caro todavía que un coche de combustión, pues no puede entrar en la ciudad. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es crear un posible problema social porque estamos limitando el acceso a la ciudad a gente sin tantos recursos. Y al final el vehículo, el coche, es uno de los elementos de movilidad, de libertad individual más importante del siglo XX y del XXI todavía. Y por tanto, al final lo que está haciendo es un poco realmente coartar o limitar esa libertad de movimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que también centremos el tiro en que el cliente es importante y que cuando se habla de planes y de mecanismos y de estrategias, pues no se considera siempre al cliente. Por eso estamos, en nuestro caso, ofreciendo una gama de vehículos que es desde el más pequeñito, para el que solo quiere desplazarse en ciudad, incluso sin carnet de conducir, hasta el vehículo de la última milla, vehículos comerciales, vehículos de reparto, que son tan importantes ahora cuando estamos exponencialmente comprando más online, para poder acceder a la ciudad en vehículos limpios, ¿no? Entonces es importante que esa posición de los fabricantes y de todos los que participamos, en definitiva, en este reto del coche eléctrico, piense sobre todo en el cliente. Y que esté muy coordinada. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Es la clave. Me da igual el tipo de cliente, sea particular, corporativo, como decía antes. Es que da exactamente lo mismo. Tenemos que presentar un frente positivo común para que facilitarle la vida al cliente y que efectivamente sea asequible, que yo creo que es uno de los puntos absolutamente críticos. El envejecimiento del parque español responde a varios factores. A la incertidumbre que mencionaba él antes, pero luego también es que los coches han subido cerca de un 40% por muchos motivos ajenos a los fabricantes, porque ha habido una inflación galopante y hay muchos nuevos materiales que se utilizan en los coches que es inevitable. ¿Por qué? Porque hay una legislación europea que dice que en las Euro 6, Euro 7 y sucesivas, hasta que lleguemos al 2035, necesariamente tienen que pasar por varios escalones donde reduzcan sus emisiones de una manera determinada. Eso pasa por determinados materiales y por costes. Y además se suma la inflación de los últimos 3 años, que nos ha ayudado a todos mucho. Eso aleja muchísimos clientes potenciales. Eso es uno de los motivos del envejecimiento del parque. Por otro lado, si haces una lectura positiva, a mí me gusta siempre mucho hablar de demanda retenida. Si tenemos un parque de 14 años, algún día tiene que estallar. Los indecisos. Exacto, se lo tienen que cambiar, no les va a quedar más remedio. A medida que avance el tiempo, es verdad, el coste de la batería, quiero pensar que irá bajando. Sí, va a bajar seguro, pero es lógico que no sea algo inmediato tampoco. No, ni pero bueno, mucho sí, en ese horizonte 2030, evidentemente, los coches tendrán que ser más baratos de producir. Claro, Sí, y esa demanda retenida, pues como nos pasa mucho en España esto, ¿eh? Estamos ahí y de repente hacemos boom y todo el mundo nos mira sorprendidos. Bueno, o sea, si teníais un 5% y ahora tenéis un 33%, ¿qué habéis hecho? Y tampoco sabemos muy bien, pues eso. Un poco lo de aguantar hasta el último minuto, cuando no nos queda más remedio, cuando ya lo vemos muy claro y cuando hay una certidumbre muy clara, es cuando estalla el mercado.
¿Cuándo se producirá eso? Pues, y ojo al impacto que tiene... Yo creo que estamos cerca de ese momento en el cual, porque ya lo hemos visto en otros países, nosotros como grupo también tenemos presencia en China, tenemos una sede en Shanghái, y lo que ha pasado en China es que ellos han superado este tramo. Y ahora yo quería introducir el tema del precio. El precio de un coche eléctrico en China, yo viajo de vez en cuando allá, es mucho más barato. Y quería introducir un tema, ya que está aquí Stellantis. Tenemos un serio problema en Europa y en España, con el tema de que no nos estamos protegiendo. Es decir, Estados Unidos y China, que son los tres ejes, todavía India y todo esto no ha entrado mucho, ellos tienen un proteccionismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú no fabricas los coches o no fabricas los cargadores en Estados Unidos, y como mínimo fabricarlos, pero como mínimo que el 55% de la materia primera del coste sea made in US, eso lo inició Trump y lo ha seguido Biden, tú no tienes ayudas para esa fábrica, ni el que te compra tu coche o tu cargador tiene derecho a las ayudas. China, que yo la primera vez que fui en China en el año 92, que fui a Pekín, eran todo bicicletas, ahora te sorprendes. En China tú no puedes no puedes vender porque el precio es caro, porque hay impuestos. Aparte, si haces una empresa, el 50% del capital tiene que ser chino. En Europa, que a lo mejor el 20% del Producto Interior Bruto está relacionado con el automóvil, no estamos haciendo nada, no estamos protegiéndonos, al revés, estamos dejando que entre. Entonces tenemos que salvaguardar los puestos de trabajo y la innovación y la tecnología en Europa con, lo siento decirlo, porque políticamente es muy duro, protección. Y que la gente que fabrique aquí y ponga la tecnología, la innovación y el I+D aquí, tenga derecho a ayudas, tanto a nivel de infraestructura como a nivel también de fabricar coches o así. O hacemos eso, o dentro de unos años pasará lo mismo que pasó con el sector solar, que en Europa no hay ningún fabricante de inversores solares. Nosotros, por alusiones, nosotros no creemos en el proteccionismo. Creemos en que Europa lo que tiene que hacer es asegurar la competitividad de la industria. Esa es la clave. Es decir, para que la fábrica de Zaragoza, la fábrica de Vigo, la fábrica de Madrid sigan produciendo en total casi 1 millón de coches al año en España, de nuestras marcas, lo que tenemos que conseguir es que nuestras fábricas siguen siendo competitivas. Y para que sean competitivas, pues tiene que haber un entorno laboral adecuado, tiene que haber un precio de la energía adecuado, tiene que haber una logística que permita sacar los coches, porque no olvidemos que hablamos del mercado y el mercado también tiene impacto en las fábricas. Es decir, cuanto más lejos está el mercado donde van los coches que se fabrican en España, bueno, pues es más caro llevar ese coche de la fábrica al cliente. Por tanto, sería deseable que, hombre, es verdad que exportamos una cantidad muy importante, en torno al 85-90% de los coches, que no es que sea malo en sí mismo, pero ojo de que si el mercado se sigue retrayendo, pues algún día que puede pensar, oye, pues para poner la fábrica en España la pongo en Polonia, que está más cerca del mercado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que lo importante para asegurar que Europa siga siendo un continente fuerte, para asegurar que España siga siendo un país segundo de Europa y uno de los primeros del mundo, hay que conseguir asegurar la competitividad en todos los niveles. Y eso es el deber de Europa, ¿no? Temas como Euro 7. ¿Qué aporta Euro 7? Euro 7 no aporta absolutamente nada, porque lo que supone es un incremento muy pequeño de la reducción de emisiones, muy pequeño, con un coste brutal para precisamente los coches que queremos dejar de vender, que son los coches de combustión. Exacto. Entonces, yo que voy a invertir, y vamos a invertir 30.000 millones de euros en 3 años para ofrecer una gama de coches todavía con mayor autonomía, con mayor rapidez de recarga, me dices que invierta ahora una cantidad exageradamente alta en coches de combustión que no le interesa a nadie o que queremos que no le interesa a nadie. ¿Qué juego es ese? Cuando ya el Euro 6 es la normativa más exigente del mundo. Sí, en Europa. Del mundo. Entonces, por eso digo, hay que crear los condicionantes para que los fabricantes hacemos los deberes. Y hemos hecho los deberes, estamos haciendo los deberes, yo creo, con una gama completísima. Pues tenemos que también tener ese apoyo para que la gente avance en la electrificación. Sí. Sí. Yo volvería a un punto que discutíamos, ¿verdad?, en el corrillo ahí fuera. A mí me gusta especialmente, tú lo has mencionado antes, yo viajo en eléctrico. No tengo mayor problema. Estaría bueno que no lo hicieras tú, ¿no? Viajo en eléctrico. Sí, es que se puede hacer. Es que sí se puede hacer. Claro. Y aquí hay una parte que es primordial, que para mi gusto es la comunicación.
tenemos que decirle a la gente que sí existe infraestructura. Es la que desearíamos, la que necesitamos. A ver, la infraestructura tiene que ir por delante para que haya comodidad a la hora de convertirse al eléctrico. Así de sencillo. ¿Va por delante? No, vamos muy justitos, pero existe la infraestructura. Se puede viajar en España, de punta a punta de España, en cualquiera de las radiales, puedes viajar programándote con cierta cautela, prudencia, pero existe la infraestructura. Y también es muy importante saber que esa infraestructura en muchos casos ya es válida. Y también es muy importante saber que hay mucha infraestructura, que también lo habéis mencionado antes, que está escondida esperando simple y llanamente el trámite burocrático. No es que sea un trámite burocrático para construir el punto y hacer el tendido. No, no, no. Tendido puesto. Yo esto lo he hablado con las principales operadoras de España, muy grandes operadoras, y me lo dicen todo. Es que tardan en darme el permiso para darle al botón y que pueda un señor cargar. Así, para darle al botón, entre 6 y 9 meses. De hecho, creo que hay 6.500 puntos no operativos en España. Y eso se produce, es una explosión casi instantánea. Pero está claro que una cosa es lo que digamos en este foro y lo que digamos al gobierno y lo que digamos en asociaciones como AEDIBE, como ANFAC. Por supuesto que yo creo que la situación es todavía está muy lejos de lo que sería deseable. Al cliente, nosotros, por supuesto, como marca, le transmitimos completamente lo contrario. Nosotros hacemos campañas de marketing en todas nuestras marcas, donde ofrecemos servicios de cuotas mensuales, cuotas casi diarias, aplicaciones en smartphone para encontrar y poder reservar esos puntos de carga. O sea, obviamente el mensaje al cliente tiene que ser absolutamente de acuerdo, constructivo, positivo, y de hecho, no sé si os fijáis, pero en todos los anuncios de televisión de nuestros coches, todos sin excepción, el modelo que se anuncia es el modelo eléctrico. Sí. Fijaos, Peugeot, Citroën, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, todo eso, ¿no? Pues todas esas marcas de coche, el anuncio en televisión es el coche eléctrico, porque todos nuestros coches son multienergía de momento. De momento son versión eléctrica, versión diésel, versión gasolina. En un futuro serán todos solamente eléctricos, pero ahora mismo, porque queremos precisamente transmitir al cliente, desde el punto de vista de comunicación y marketing, de que eléctrico es posible. Y además es divertido, por cierto. Sí, pero otra cosa es lo que pensemos y lo que realmente esté pasando, y es que falta calidad y cantidad de puntos de recarga. Respecto de la infraestructura y de la capacidad que tenéis los fabricantes de vehículos, de coches, de traer coches al mercado, yo quiero puntualizar una cosa, que decía que en el mundo había 1.400 millones de coches y que la producción anual de coches era de 80 millones y la limitación son las llantas, los parabrisas y los neumáticos. En España, la población de coches es de unos 26 millones de coches y cada año se venden 700, 800, 900.000 coches nuevos en España, ¿vale? Coches, es igual, eléctricos o no eléctricos, me da igual. Si ahora yo tuviera una varita mágica, que no la tengo, hiciera que todo fuera eléctrico, y eso pasará dentro de unos años, como muy bien ha dicho, ¿qué pasará? Que igualmente habrá la infraestructura, es lo que es necesario para que la gente, cuando ya no pueda comprar no eléctricos, por ley inclusive, porque no se podrán fabricar por ley, que si hay infraestructura no tendrán problema. Si puedan cargar en el trabajo, si pueden cargar cerca de su casa. El que no tenga casa, que la comunidad de vecinos no le pueda poner problema. Que todo esté previsto con antelación, porque dentro de 6 años, cuando todo sea eléctrico, no vamos a ir así, de golpe y porrazo, ¿qué hacemos con la infraestructura? No, el gobierno tiene que pilotar esa... Porque son infraestructuras, es como un puente, o es como lo que hablaban de los trenes. No se improvisa una infraestructura de trenes de alta velocidad de un día para el otro. Tienes que verlo con tiempo. ¿Dónde está nuestro proyecto de país a 10 años vista, referente a la movilidad eléctrica? ¿Dónde está? No existe. Hay que hacer los deberes y adelantarse. Y lo podemos hacer. Hay que poner puntos de recarga que, como decíais, el consumidor, que es el que es el que tenemos que poner en el centro. Me has corregido muy bien. El ciudadano. No, pero no era por una... Ese tiene que tener la tranquilidad de que cuando se va a comprar un coche el precio va a ser asequible y va a tener puntos de recarga y va a tener una autonomía, que eso está avanzando mucho con las baterías de estado sólido, etcétera. O sea, está todo. Lo único que tenemos que hacer es ser más previsores, eliminar la burocracia y prever qué infraestructuras de recarga necesitamos, ponerlas y los coches vienen solos. Pero de golpe no vamos a poner 26 millones de coches porque solo ponemos 700, 800.000 al año. Exacto. Yo, más allá de la infraestructura, y poniendo otra vez en el punto, en el centro, lo que nos han dicho acerca del ciudadano, del consumidor final, del cliente, llamémoslo como lo que eres de nosotros, en definitiva,
también es eliminar todas las barreras. Las barreras pasan por tener una infraestructura y que sea accesible y fácil usarla, que esa es otra. Porque nuestros vecinos y amigos portugueses han hecho algo sorprendente en apenas 3, 5 años, no ha sido más. Estaban peor que nosotros antes de la pandemia y de repente, oh, milagro, no sabemos muy bien qué ha ocurrido, tienen un 20% de mercado eléctrico. No, ha reducido el precio del coche con la fiscalidad, quitando el IVA de los coches eléctricos. Esto es Exacto. sencillo, sí que es tan sencillo. Y han desplegado la infraestructura y otra cosa muy importante, hay un único medio de pago. El Movier, se llama Movier. Es sencillísimo. Cualquiera puede pagar donde quiera. Ahora ya le ponemos Obligó a los visa, operadores. ahora ya le estamos a los puntos de recarga en Circontrol. Empezamos en el 2017 en otros países. Ahora en España ya son compatibles con RedSys. O sea que eso también... el medio de pago único con la tarjeta, no decir. será el Hubject, no será el Movier, no será lo que tienen en otros países. Sino que el punto acepto lo que sea. Pero al final, si yo tengo una tarjeta Visa, podré cargar. Y ese es el gran cambio. Porque además es obligatorio desde julio del año que viene eso, por ley europea. Perdón, Joan, porque estamos hablando aquí todo el rato de que sea accesible, pero estamos obviando un poco el precio de la energía. Tú lo has mencionado como productor Sí, de coches, muy que es importante. básico, El coste energético pero es fundamental. Pero para el consumidor final, para ese cliente que es el centro de todo esto, hemos vivido en España un poco el proceso con el diésel. El diésel se subvencionó, era un combustible más asequible y se logró que más del 50% del parque fuera diésel. Y entonces empezaron a subir el precio del diésel. Entonces, ¿qué seguridad tiene el conductor de que la energía, una vez que el parque de vehículos eléctricos esté instalado, de que no va a pasar lo mismo que en su día pasó con el diésel? Ninguna seguridad. El único que tiene seguridad, como yo, por ejemplo, en mi caso, en mi tejado he puesto placas solares y no necesito energía de fuera, porque puedo cargar. En la empresa tenemos 150 kilovatios dedicados a cargar coches y los empleados se compran el coche y les subvencionamos la carga. Ahí el precio del kilovatio que venga de fuera no me va a importar. Además, ahora la segunda revolución que viene a nivel de energía, dentro de esa transición energética, Marta, es la acumulación de energía. Es decir, dentro de unos años, estos señores ya empiezan a tener baterías Second Life Battery, baterías de segundo uso. Estas baterías para el coche no valen porque ya no están dando la potencia que necesita el coche, pero sin embargo sí valen para ponerlas vamos a poner, imagínate el tamaño de un contenedor marítimo, ¿vale? Para ponerle un tamaño, y eso lo pones en un parque industrial y eso acumula la energía fotovoltaica y esa energía fotovoltaica la tienes de allá para utilizarla cuando quieras. ¿Y sabes cuánta energía, cuánta superficie necesitaríamos de placas fotovoltaicas para dar energía a toda España? Un cuadrado de 31 metros por 30 kilómetros, de 31 kilómetros por 31 kilómetros, con eso ya tendríamos energía, no para los coches eléctricos, para toda la energía que gasta España. Sería como 1/8 de la Comunidad de Madrid, o sería tan grande esa superficie como la comarca del Bages, o sería equivalente a 2 veces la superficie de la ciudad de Barcelona. Es decir, está tan claro tecnológicamente que lo único que hay que hacer es eso que digo yo, organizarse, prever y decidir cómo queremos ser dentro de 10 años. Y la petamos. Si lo hacemos bien, eso es fantástico. Tenemos que ir terminando, pero antes de acabar estás, Joan, hablando de ese futuro a 10 años. Hemos empezado esta mesa redonda de cómo veíais hace 15, 20 años un poco el sector. Os voy a pedir un ejercicio de imaginación y que digáis cómo va a ser el mercado en 10, 15 años. Nosotros no somos adivinos, no tenemos la bola de cristal todavía, aunque dependerá de muchos factores. Lo que tenemos claro es la estrategia nuestra, como fabricante, que es 0 emisiones en todo el ciclo de vida útil del vehículo, desde de los proveedores a la producción, a la venta, al uso, porque no hemos hablado hoy de uso y propiedad, ¿no? Tenemos un debate interesante, al uso y al reciclaje de vehículos. En todo ese proceso, el objetivo de 2038 es 0 emisiones netas de carbono y en 2030 reducir un 50% esa huella de carbono, para lo cual vamos a vender el 100% de la gama en vehículos 0 emisiones, o bien de electricidad o bien de hidrógeno, 2030. A partir de ahí, ¿venderemos menos coches? Posiblemente vendamos menos coches, pero a lo mejor
la gente utilice el coche de otra forma. A lo mejor es que la propiedad empieza a perder peso versus el uso en temas como el car sharing, como el rentacar, como el renting, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy difícil, Marta, porque no depende de nosotros. Depende de todo el ecosistema, depende de la regulación, depende de las propias tendencias de mercado, de los clientes, de todo. Es muy difícil. No ¿Alguna pincelada, Manuel, de ese pasa futuro? lo mismo, no he traído la bola. Tengo una en casa, pero no la he traído. No, es muy difícil preverlo. Pero, hombre, vamos a ver, en 15 años habremos superado la prohibición que obliga a los fabricantes a no producir ni un solo vehículo de emisiones en el mercado, con ese pequeño detalle que emita a la atmósfera. Cuál sea la tecnología, que es una de las cosas por las que también habéis estado peleando mucho, la neutralidad tecnológica, ¿verdad? Con tal de conseguir esa finalidad. Hombre, yo, con un tono un poco más positivo, me gustaría pensar que ya tenemos un parque, no un mercado, pero sí un parque que tenga más de un 10, un 15% de vehículos eléctricos puros, no electrificados, que es diferente, ¿vale? Y a partir de ahí volvemos otra vez al ritmo natural del mercado, aproximadamente 800 a 1 millón de vehículos, turismos, quitando vehículos industriales ligeros, pero bueno, si los incluimos, pues 1.100.000 al año. Eso supondría, siendo un poco más optimista, pues que en un plazo de aproximadamente 20-25 años prácticamente la totalidad del parque sería eléctrico. Pero es que aquí hay varias incertidumbres. Para poder sacar la bola de cristal, antes tienes que resolver zonas de bajas emisiones, cómo se van a concretar ya se están concretando, pero tienen que concretarse más, porque eso va a obligar al público en general a tomar decisiones. La ley de movilidad sostenible que he mencionado antes, que es una cosa bastante desconocida, pero que está a la vuelta de la esquina, afectará a compañías que emplean a más de 500 empleados y a todos sus proveedores, porque la compañía de más de 500 empleados no podrá conseguir esos objetivos que impone la Ley de Movilidad Sostenible sin su parque de proveedores, sin sus socios, sin sus amistades. Entonces, no va a quedar más remedio. Yo soy optimista. Yo creo que muchos medios, no solamente la propiedad, sino efectivamente el uso del que somos actores principales, a través de renting y otras fórmulas que gestionamos y comercializamos, van a ser la clave. Joan, ¿coincides con esta pero yo me atrevo más. Yo voy a atreverme un poco más. Muy breve, por favor, porque se nos acaba el tiempo. El mundo del futuro, dentro de 10, 15 años, es una energía repartida en donde pasaremos que va a haber millones de agregadores de energía y en donde va a haber un mercado de energía que va a ser como la bolsa, que va a ser posible que yo venda o compre energía y en eso las baterías de los coches y la acumulación de energía, en esa transición energética, el vehículo eléctrico es parte de la transición energética. No se puede ver solo desde el punto de vista de la movilidad. En 10 años, millones de agregadores de energía que van en un momento dado a dar o tomar energía. Y eso son baterías móviles. Muy bien. Eso es el futuro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joan Hinojo, director general de Circontrol, José Antonio León Capitán, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Stellantis Iberia, y Manuel Burdiel, perdón, porque antes me he equivocado, director comercial de Arval. Muchísimas gracias por estar en esta mesa redonda que se enmarca dentro de la tercera jornada de movilidad sostenible organizada por el diario.es, y muchas gracias a todos ustedes por asistir y a los que nos siguen desde sus casas o desde sus oficinas a través de las diferentes plataformas. Muchísimas gracias. Gracias.